A ver, está grabando, perfecto. Ya. Eh, si alguien de ustedes también lo puede grabar, si se paletean con eso, lo agradecería mucho. Pero voy a intentar hoy día ver qué pasa yo grabando todo. Dejé grabando ahora lo que está pasando. Quiere decir que el campo apunta hacia la superficie y eso no es tan raro. Es lo que pasa con cargas negativas, po. Una carga positiva expele campo eléctrico, perdón, una carga positiva expele campo eléctrico, una carga negativa como que hacia adentro, ¿no? Eso es lo que pasa. Solo eso quiere decir. Ese signo de ahí apareció solo porque la densidad acá era negativa. No tiene ningún significado especial. ¿Sí? Lo más importante y lo más raro de esto es que el campo es constante. ¿Sí? Eso me parece bien curioso. Eran 47 personas. Mm, no está creciendo esto. Creo que lo voy a dejar en otra. Voy a empezar al tiro a ver lo otro. Bien, entonces tenemos el campo para una placa. Tenemos la mitad del problema, falta el otro. Yo no voy a hacer la discusión de la simetría, ya la hicimos. Así que este caso, el caso de esto acá, que es una cuestión infinita, pero que ahora tiene una densidad volumétrica, las simetrías son las mismas, ¿sí? El campo, lo más depende de la altura y apunta a la dirección Z. Bien, ahora voy a establecer acá un sistema de coordenadas bien particular. ¿Se acuerdan que en el caso anterior, no sé si esa imagen, 49, sí, pero mientras voy a seguir hablando. Si recuerdan, en el caso anterior, una de las cosas importantes es que arriba y abajo las cosas eran iguales, salvo que cambiaba el signo, ¿no? Acá me gustaría que eso pasara, pero yo no lo puedo hacer en cualquier punto, ¿sí? La parte que es más simétrica acá es respecto a la mitad del bloque, ¿no? Yo corto el bloque a la mitad, ¿sí? Y voy a establecer que ese punto de ahí, la mitad del bloque, corresponde a z igual 0, ¿sí? Y eso es para conservar como la simetría, como que de respecto arriba y abajo, ¿sí? Si tuviera un poco más arriba, como que habría más bloque abajo, un poco bloque arriba, eso cambiaría ya la simetría. En cambio, si lo pongo justo a la mitad, arriba y abajo son iguales, son idénticos, ¿sí? Así que ahora como que puedo usar todas las propiedades que usamos antes para volver a calcular el campo. Eh, bien, dije Z0 ahí y hay que empezar a hacer los cálculos. En este caso, de nuevo, vamos a tener que el campo eléctrico, ¿no? Pero depende de Z y una Z tongo. Y de nuevo, también tenemos la propiedad que si el campo es Z, se va a dar vuelta. Que lo evalúo abajo, lo mismo que el de arriba, pero dado vuelta. Sí, siempre recomendable ponerse siempre la parte más simétrica posible. Eso para que después los cálculos sean sencillos, pero sí, yo recomendaría ponerse en la parte más simétrica. No me saldría de ahí. Bien, tenemos eso. Podemos empezar a integrar. Voy a elegir la misma superficie de antes, pero notemos que acá hay dos casos distintos. Bien, entonces voy a dejar dos veces las figuras. Voy a dejar acá el bloque, bum, 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 y voy a dejar el bloque acá. Es el mismo bloque, mal dibujado, pero es el mismo. Ya. Yo cuando elegía la superficie anterior, que era un cilindro, lo que estaba haciendo era que ya, es que yo encerraba cierta parte de la placa. Acá yo también puedo elegir ese mismo cilindro, no, lo voy a poner a la mitad. Pero fíjense que según la altura del cilindro que yo elija, van a haber dos casos. Puede que mi cilindro
Ya, recuerden, esto es Z0. Así que acá arriba es de medio. Allá abajo es menos de medio. Solo eso. En total, este largo es D. Entonces imagínense que mi cilindro, voy a poner acá la mitad, queda contenido dentro de este bicho. ¿Sí? Y eso pasa cuando la altura del cilindro es menor a D. Recuérdense que yo he elegido este cilindro de manera que tuviera altura 2Z, para que tuviera Z arriba y Z abajo. Eso es un caso, y el otro caso es que esto lo contenga completamente. ¿Sí? Es decir, que 2Z es mayor a T. Bien. Estos casos son distintos, lo vamos a analizar por separado. Analicemos primero el de arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, voy a dejarlo así. Tenemos esto de acá, tenemos el cilindro acá, de cero, y hay que dibujar. Esto es lo que contiene. ¿Sí? Voy a dibujar ahí la carga encerrada. Ahora, la carga encerrada, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser, ahora en este caso recuerden, tenemos un error lo que vale la densidad. La densidad es constante, así que la carga total que hay dentro del cilindro tiene que ser la densidad por el volumen del cilindro. El volumen del cilindro, recuerden, es la altura, que es 2Z, por pi r cuadrado. Todo rojo. Perfecto. ¿Sí? Tenemos la carga encerrada. Voy a poner dividido en cero para que, solo porque sí. Una constante, no es nada que preocuparse. Ya. Ahí tenemos la carga encerrada. Ahora, y el flujo acá, no sé, no tenemos que volver a calcularlo, porque antes, ¿qué fue lo que hicimos? Calculamos el flujo a partir de, como de la forma que tenía el campo eléctrico. Acá el flujo del campo eléctrico va a ser el mismo, ¿no? Pueden darle un poco de vuelta a eso, pero deberían poder convencerse que el flujo acá tiene que ser lo que habíamos calculado antes, que era 2. Era 2. ¿Sí? Sí. R cuadrado. Sí, ahí está, pi r cuadrado es el área, y tenemos 2 veces el campo eléctrico. Eso es. Perfecto. Tenemos eso. Así que podemos hacer lo anterior. Y así que ahora podemos calcularlo porque estas dos cosas son iguales y podemos despejar cuánto vale S2. Esta función Z vale, bueno, dividimos el 2πr, queda un Z ahí, queda un E0, así que queda Z rho dividido en epsilon 0. Bien. Sí. Notemos acá que ya no tengo que hacer la distinción si estoy arriba o abajo, porque fíjense que como aparece Z acá, me cambia el signo al tiro si me voy para arriba o si voy abajo, ¿cierto? O sea que el campo eléctrico acá, siempre que voy a ponerle acá al tiro, Z, ponerle por la opción, no, mejor no. Z igual a, no, bien todo lo que dije, R, ¿por qué puedo usar la anterior? Al tiro lo explico, voy a decir esto. Z, rho, epsilon 0, en Z pongo siempre que Z sea menor a 2, no, perdón, a D medios. Ya. ¿Por qué puedes usar el mismo flujo? Porque fíjate que, ¿dónde está esto? Acá calculamos flujo. Lo que hicimos acá fue calcular el flujo a lo largo de un cilindro, no nos preguntamos dónde estaba el cilindro, solamente calculamos el campo eléctrico para un cilindro cualquiera, dadas las propiedades que habíamos dado antes, ¿cierto? Que el campo eléctrico cambiara de Z, que cambiara de signo cuando me voy para el otro lado, y que apunta en la dirección de Z. Esas características son las mismas que se cumplen en el problema de ahora, ¿cierto? Es lo mismo que pasa acá, ¿sí? Campo eléctrico todavía depende de Z, todavía apunta en la dirección de Z. Por eso fue importante elegir el centro
justo o sea, perdón, el Z, 0, justo a la mitad del bloque, si no, no hubiéramos podido usar esas propiedades. Al usarlas, aseguramos que se cumplan y aseguramos que el flujo, digamos, el cálculo que vamos a hacer va a ser lo mismo que hicimos antes, por eso no lo repito. Como digo, ya, planteo el tema del flujo, tengo las propiedades que cumple Z y después vuelvo a lo otro. Y no lo vuelvo a calcular, lo hicimos, pam, ahí está, tiro el campo eléctrico acá. Ahora, entonces tenemos siempre que el Z esté como en ese rango. O sea, cambia de signo abajo, qué sé yo, pero eso. Se fijan que el campo va creciendo, ¿no? En este caso, el campo no es... justo el centro es 0. Y eso es porque un poco se compensa por la parte de arriba del bloque y la parte de abajo del bloque. Compensan todo el campo de forma que sea 0. Si voy un poco más arriba, como que abajo mío aparece más bloque que el que hay arriba. Eso hace que mi campo crezca hasta que llego al borde. Y para el caso de abajo, también, pues, como que aparece más campo arriba, más bloque arriba mío que hace que mi campo apunte cada vez más fuerte su intensidad hacia abajo. Sí, así que como que las cosas tienen sentido, eso es bueno. Cuando las cosas no tienen sentido es complicado, pero acá por lo menos como que se ve más o menos consistente. Ya, pues, hay que ver el otro caso. Y el otro caso es que, igual es sencillo, está el cilindro, ¿no? Y eso. Pues la carga encerrada, lo único que cambia acá básicamente es que la carga encerrada es justo todo lo que aparece acá dentro. Ahora ya no depende de Z esto, porque lo que hace este cilindro es que contiene a todo el bloque. Sí, el cilindro lo elegí exactamente por eso. Lo elegí porque campo solo depende de Z de esta elección Z, de modo que el flujo solamente aparece por las tapas. Y es fácil de calcular. Si yo hubiera puesto una cuestión más rara, no siempre podría despejar, porque así la idea es siempre que yo pueda el campo dejarlo como en función de algún parámetro y no tener que integrarlo. Cada vez que yo integro el campo pierdo información. Acá nunca lo integré, como que el campo apareció fuera, porque el campo es constante a lo largo de la etapa, de arriba y de abajo. Entonces, este cilindro, de nuevo, ¿cuánto es el volumen que hay acá? Va a ser, bueno, recordemos que esto de acá mide D, así que la carga encerrada, en acción 0, ¿no? Que es el volumen, que es la altura es D, pi r cuadrado, que es el volumen, sigma, rho. Rho, acá dividido en epsilon 0 porque me da la gana. Y no, el flujo, lo podemos ver antes. Ahí está el flujo. Entonces tenemos flujo, 2 pi r cuadrado por z, igual a d pi r cuadrado rho dividido en epsilon 0. Bien, vamos a despejar. Entonces z es igual a, digamos, pi y ya d rho dividido 2. ¿Sí? Y acá sí hay que hacer la distinción. Acá no hay cambio de signo, pues yo sé que cuando estoy abajo tiene que cambiar el signo, no estoy arriba. Entonces podría dividir el campo eléctrico. De hecho, no, recuerden ese resultado, voy a escribir el campo total de todo este bloque en una sola parte. Entonces, voy a tomar toda la página para esto. El campo eléctrico, ya que le voy a poner un ρ, voy a ponerle que es el campo que produce este bloque. ¿Cuánto vale? Voy a poner acá la región en que Z estamos arriba, entonces Z es mayor a D medios. Si vemos esto, significa que es este caso, pues yo estoy justo acá, ¿cierto? Hola, ese es Z mayor a D medio. Así que el campo vale eso. Esto vale D, rho, guión 2, guión 0, etc. ¿Qué caso viene después? Bueno, el caso en que bajo, pero todavía soy mayor a 0. Voy a poner esto así. ¿Sí? Ese caso corresponde a esto de acá, ¿cierto? Estoy acá, en ese punto. Así que el campo tiene que ser ese. Z, rho, guión 1. Esto era... Sí, me parece. Sí, es siempre importante hacer esa distinción, porque uno va a tener distintas regiones. Porque lo importante es que cuando
hay partes donde hay densidad y hay partes donde no hay densidad. Entonces, siempre que hay densidad, yo cuando elija distintas superficies voy a encerrar cada vez más carga, por lo que mi campo va a crecer en general. Que es distinto al caso que yo estoy afuera encierro toda la carga, por ejemplo, y que lo que yo encierro es distinto, es como lo mismo, ¿no? Ahí solo depende como el flujo de campo eléctrico, cuál va a ser la cuestión. Acá tuve que hacer la distinción porque, y de hecho, si te das cuenta, como que los resultados son distintos, así que bien que lo hice, porque si no hubiera dado más resultados. Acá da esto, y de hecho este resultado es válido también estar en todo dentro de mis cosas, así que voy a generalizar esto de aquí. Voy a poner esto como cuando z está entre de medios y menos de medios. Hago esto porque el signo de esto está correcto. Pues si estoy si estoy bajo z0, esto apunta hacia abajo. Se dan cuenta, cambia el signo de z. Y ahora si estoy más abajo de esto, claramente esto va a valer menos de rho 2, 0, z. Bien, perfecto. Tenemos los dos campos. Y aquí, a ver cómo no van esto. ¿Y se acuerdan? No sé si lo recuerdan. ¿Cuánto valía esto? Menos sigma. Esto valía eh, menos sigma, 2 epsilon 0, si estoy arriba, y vale sigma 2 epsilon 0, si estoy abajo. Si estoy abajo. ¿Sí? Así que lo que queda acá es sumar estas dos contribuciones para encontrar cuánto es el campo total. Sumarlo acá, fíjense que estar arriba, ¿qué significa? Estar arriba significa estar en esta región, porque como, no sé si recuerdan, voy a dentro de muchas páginas, pero fíjense, aquí está. En el dibujo, sigma justo está en lo que sería de medios en el sistema de referencia. Así que puedo reformular un poco esto de acá, para que eso bien expresado. Esto si z es mayor a de medios, y acá z es menor a de medios. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos todo el problema, falta sumar las cosas y ahí da un corcho un poquito, pero está bien, así es un poco el asunto. Entonces, se dan cuenta, nada que hacer. Es súper fome, pero hay que hacerlo, porque es lo que nos pide. Así que el campo total, por fin. Campo que le voy a poner que depende de R para hacer bien. Entonces, un corchete bien bonito. Entonces, Z mayor A de medios. Es lo mismo que vamos a buscar, la parte más de arriba. ¿Cuánto vale? Vale esto más esto de acá. Entonces, es constante eh, y vale, de hecho vale rho menos sigma rho d. La placa está sobre el bloque. Porque es importante, si la placa está sobre el bloque, está bien, pero yo sé que la placa arriba del bloque, lo voy a hacer a un dibujo mejor, antes de seguir el resto, para que se entienda mejor. Borremos todo esto. Entonces veamos de nuevo la situación. Pues yo sé que, ya, ahí tengo la placa, y acá abajo está el bloque. Yo no, qué feo, el color, pongamos este color. Y ahí está la placa, el bloque. ¿Sí? Entonces, las regiones que hay, en el fondo son estas. Acá está z igual 0, eso ahí es z igual de medio. Entonces yo sé que arriba este bloque como que yo sé cuánto vale, esto sería arriba de la placa, esto sería abajo de la placa. Entonces abajo de la placa significa z menor a de medios.
Eso, eso, ¿no? Pensé que iba a ser más complicado, pero no sé por qué. Ya lo voy a borrar. Jeje. Ya. Si yo quería escribir el campo eléctrico completo. Eh, ya. Entonces, lo más arriba de lo más arriba, tenemos que sumar S con S de allá, porque ya de sigma arriba y abajo, o sea, de rho y abajo queda sigma. Entonces queda de rho menos sigma dividiendo X. Esto sí, Z mayor a D medio. Cuando estoy en la región intermedia, fíjense en esto de acá, vale que el campo, aquí está esta expresión, pero acá abajo tenemos esta expresión. Así que tenemos Z rho epsilon 0. Bueno, acá 1 epsilon 0. Por un lado tengo Z rho y por el otro tengo más sigma medio. Z D medio. Ahí le puse para absoluto para ahorrarme tiempo. Y abajo solo tengo que poner, esto debería ser, si lo vamos a ver nomás, acá cambia este signo y abajo esto de acá. Sí, es como el de arriba, solo que cambió el signo, cambiaron los signos. Eh, de hecho, exactamente signo es positivo y el que se sigue es menos esto. ¿Cómo podría expresar eso? Tendría que ser, bueno, signo de menos de un paréntesis para que sea igual que arriba. Bueno, y perfecto, menos. Bien, lo logramos. Aquí está el campo eléctrico. Eso era lo que nos pedían en el primer problema. Me demoré harto, pero fue porque traté de darte explicaciones, quería que quedara bien claro el tema de la ley de Gauss. Oh, y no le puse las direcciones, nadie me dijo. Se tongo, se tongo, se tongo. Perfecto, ahora sí está bien. Antes si hubieran puesto lo que yo hice antes, hubiera tenido que dejar puntos en una prueba, lamentablemente. Pero no es una prueba, es un auxiliar, y me corregí, así que todo está bien. Bien, ¿hay preguntas sobre este problema? Yo creo que el tema de las placas es como bien, subiré pauta. Sí, sí, no la he armado, quería armarla, pero como que me demoré más preparando cosas, quería ver y haciendo otras cosas. Pero sí voy a subir una pauta. Voy a subir este papel también. Todo esto lo voy a dejar arriba. Eso. Así que, bien, ojalá entiendan bien el tema de la ley de Gauss. Es súper importante que entiendan esta ley de Gauss. En el futuro van a haber otras leyes con otros nombres, pero como el principio de esto de entender simetrías y esto para poder calcular cosas es algo que se va a repetir en el curso hasta el final. ¿Sí? Así que por favor, como que si hay cosas no le quedan claras con esto, hay que aclararlas rápido para que después sea más fácil, porque después hay cosas que son un poco más difíciles. Pero el principio es el mismo, como ver simetría, bla, 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 calcular cosas. Ya. Entonces, ahora yo quiero ver el siguiente problema. Ya. Tenemos este agujero acá. Se dan cuenta, en el problema de la tarea no nos va a servir mucho esto. Sí, el principio de la ley de Gauss nos va a servir, pero la simetría no es un plano. En la tarea uno tiene una esfera. Así que el que más nos sirve va a ser el último problema. Ja, para que se queden hasta el final. Pero la P2 es un cilindro. Es interesante este problema. ¿Qué es lo que pasa? Un cilindro sólido infinito, de nuevo, aparece no la infinitud acá, porque si tuviéramos un cilindro finito, eso no es simétrico. O sea, tiene simetría como en el ángulo, pero a lo largo de Z, como que se me acaba el cilindro. Si el cilindro es infinito, puedo reducir las cosas. De hecho, como que si se fijan en la dirección de la simetría, en el caso anterior, como que el campo dependía de un solo parámetro. Acá yo quiero igual que me vuelva a depender solo de un parámetro, no de dos. Así que un cilindro infinito, de nuevo, ya pueden ir pensando de qué cosas depende. Ya, eso lo voy a dejar ahí. Entonces, de nuevo, tener un cilindro, pero tiene un hoyo. Oh, eso es malo. Eso nos rompe la simetría un poco. Vamos a ver cómo lidiar con eso. Tiene una perforación a lo largo de toda su longitud. Y se fijan en el dibujo, aparece un poco cómo es la perforación. El eje de este agujero está en una instancia B del eje del cilindro. Y hay como que dan algunas condiciones para que
este cilindro, este agujero no, como que está contenido dentro, es más chico que el radio, un montón de condiciones para que funcione bien, pero no sé por qué mucha desigualdad. Buena observación. Sí, ahí vamos a ver cómo se trata, porque ese es como el trucazo, de hecho. Así que la densidad volumétrica es uniforme y nos pide encontrar cuánto es la magnitud dentro del agujero. No solamente nos piden eso, tenemos que mostrar que es uniforme, o sea, que es constante y apunta en una sola dirección. ¿Sí? Así que vamos con el problema. A ver, ¿dónde está la cuestión para dibujar? Listo. Entonces, boom, cilindro que es infinito, sigue para allá, para todo el infinito. Y acá tiene como un hoyo. Entonces acá está bien rellenito, pero justo hay un hoyo ahí, muy triste. Ya. Y nos piden encontrar el campo Y. Entonces, bien, como que le explicaba, así como está el problema, no es trabajarle con Glade de Gauss, no es un problema simétrico, ¿cierto? Ese hoyo ahí me da un punto de referencia. Yo roto las cosas y no cabe. Pero sí, aquí el compañero nos dice si lo podríamos trabajar como dos cilindros. Y ese truco un poco, uno lo que hace es que, bueno, ¿cómo trabajo dos cilindros? ¿Qué cilindros hay? Bueno, el punto acá es 0, ¿cierto? 0 es igual a ρ menos ρ. Ya. Ahí está un poco la respuesta del problema. Entonces acá podríamos tener densidad ρ, y se pueden imaginar que esto es igual a este cilindro con densidad ρ constante, más un cilindro chiquitito, puede ser de otro color, aprovechemos que tengo color, más un cilindro chiquitito que tiene densidad menos ρ, también constante. Bien. Si hacen eso, les da el mismo problema que hay en la izquierda, ¿no? Lo pueden ver, ¿no? Y eso tiene que ver con que ρ menos ρ es 0. Así que, por un punto, ρ es constante donde no está este cilindro chico, y tengo resto esta parte aquí. Restar es como meter un cilindro con la densidad negativa. Listo. Eso lo conoce. Así que uno dividió este problema, que era sin simetría, en dos problemas cuyos campos podemos calcular debido a la simetría. Así que, nada, pues pensemos cómo se calcula el campo de un... Primero, cómo se calcula el campo de un cilindro infinito con densidad constante. Se tiene ρ... Chuta, no lo borro. Ρ constante, ¿no? Ya. Aquí, mira, el caso del plano es el único en el que uno usa como superficies para usar la ley de Gauss un poco arbitraria. No sé, la profe quizás les explicó que solamente hay 3 casos en los que uno... 10 minutos. Voy a terminar de hacer esta explicación y voy a cortar esto para volver a entrar. Solo hay 3 casos en los que uno usa la ley de Gauss. El caso de un cilindro infinito, o cosas con asimetría cilíndrica. El caso de una esfera, cosas con simetría esférica, y el caso de un plano infinito o, digamos, bloque. Son los únicos casos en los que uno puede usar la ley de Gauss bien. Este es uno, el otro es el otro, y al final vamos a ver de la esfera. Bueno, antes de estos 10 minutos vamos a explicar un poco qué simetrías tiene esto. Así que, digamos, bien fácil. Primero, imagínense que ustedes están acá y de nuevo son secuestrados, y los dejan como por allá. Bueno, acá tampoco tienen forma de enterarse de esto. No sé, el cilindro al rotarlo es completamente igual, ¿cierto? Así que, de nuevo, ven, no, esta opción, el campo no puede depender de este ángulo que podríamos llamarle phi. Si usamos coordenadas acá para escribir todo, coordenadas r, phi, z, digamos, ya descartamos la dependencia en phi. Y si se dan cuenta, uno quizás lo podría mover hacia arriba también
aquí yo terminé el cilindro, pero piensen que esta cuestión es infinita, en verdad, no se termina nunca. Como que va para abajo, sigue, ¿no? Así que, digamos, si yo me muevo en Z y me muevo en delta phi, no hay diferencia. De nuevo, el campo eléctrico, que dependía de R, solamente puede depender de el radio. Y este radio no es el radio esférico, R es como representa la distancia del eje hasta el punto, ¿cierto? O sea, que este punto tiene SR, ese tipo de cosas. ¿Sí? Así que ese campo depende a lo más de la distancia al eje. Eso tiene que ver con la simetría que hay acá. Bien. Y la dirección, bueno, podría apuntar en Z, quizás puedo apuntar en Z, pero el punto es que si yo doy vuelta al cilindro, entonces como que me da vuelta la dirección, no puedo apuntar en Z en verdad, porque me rompe esa simetría. Habría una dirección preferente, hacia arriba. En cambio, el cilindro es como igual ir hacia arriba o ir hacia abajo, no hay distinción. Y tampoco puedo apuntar una dirección angular porque si yo de nuevo me doy vuelta, de nuevo me doy vuelta el cilindro, ir en el ángulo del cilindro da vuelta es como ir al ángulo contrario, así que tampoco puede depender de la dirección angular. Así que no, y esto para que recuerden, los problemas con simetría cilíndrica, el campo depende de R y apuntan esa dirección. Y recuerden, este R no es el R esférico, es el R del cilindro. Generalmente alguien usa la letra ρ, pero yo no quiero usar la letra ρ porque es la que estoy usando para la densidad volumétrica. Así que eso. Ya, yo de nuevo voy a cerrar esto rápidamente para que ustedes vuelvan a unirse y podemos continuar con esto. ¿Sí? Así que eso. Hasta muy pronto.